Quédate en este episodio porque te vamos a contar cualquier cosa por la que el SAT te pueda estar molestando en Buzón Tributario. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más del Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Ya casi en octubre. Sí. Ya casi con cambio del Poder Ejecutivo. Y pues nada, emocionado por lo que pueda venir. Como hemos dicho, viene también el tema de el paquete económico y pues tal vez o no, unas reformas fiscales. Sí, dicen, justo era lo que me estabas contando, que decían que ¿qué? Que tal vez en este año no, que tal vez pueda haber como unas reformas más, como de cosas muy específicas que cada año se plantea, pero eso nos abre la puerta a que tal vez durante este sexenio pueda haber otro cambio como hubo en este sexenio de Andrés Manuel con el tema de reciclo. Sí, o sea, ahorita tal vez solo sea como pulido de algunas disposiciones fiscales, pero probablemente sí se pueda venir algo más pesado en años posteriores. Ojalá, o no sé. Pero justamente creo que algo que tenemos que recordar es que este poder ejecutivo que tuvimos durante este sexenio se caracterizó por una alta recaudación. Y esta alta recaudación en el mundo contable, fiscal, en el mundo como de las personas que estamos un poco más metidos, también se asocia un poco con el tema de terrorismo fiscal. Sí. Que esta es una palabra que no a todos les gusta ni que probablemente nos puedan llegar a funar por decir esto, pero... Tú, vipea esa palabra. Sí hay un poco de terrorismo fiscal en el sentido de que apenas vamos a llegar al 17 y, oye, no se te olvide presentar tus pagos mensuales. Apenas, o sea, no sé, por ejemplo, llegas a tener 2, 3 días extras y el 17, oye, no has pagado tus impuestos, ya págamelos en este preciso momento. Sí, no, e incluso estas cosas de coordinación fiscal con los estados, de que ya te atrasaste un día y ya llega gente de finanzas del estado a hacerte un tema de un requerimiento de pago de obligaciones. Vamos a hacer como nada más... concisos en el tema de este concepto del terrorismo fiscal y básicamente se refiere a todos los acercamientos que puede llegar a tener la autoridad con el contribuyente, que pueden venir, creo que desde un punto de darle miedo al contribuyente para que cumpla en ese momento con sus obligaciones fiscales. Y obviamente el objetivo de ese acercamiento, porque el SAT no da paso sin guarache, es recaudar más. Claro. Entonces, literalmente hemos visto que llegan cartas de invitaciones porque a un cliente se le olvidó pagar 4 pesos. Literal. Sí. O sea, este es un caso 100% real. Y que ya con actualizaciones y recargos chances son 5 pesos. ¿Subió a 5? Sí. Sí. Pero de todas formas, mandan esto porque al final ya para el SAT es un algoritmo, probablemente algún tipo de automatización, probablemente lo que sea, donde ya no les cuesta nada mandar ese tipo de correos. Sí, o sea, porque el SAT de forma interna tal vez sea muy bueno, del SAT hacia el contribuyente, hacia la persona que entra a la página del SAT, el mes pasado y ha estado como muy intermitente cómo funciona, o sea, de que no podemos presentar declaraciones, de que no está funcionando tan bien. Siempre hemos dicho que la verdad es que el SAT tiene un buen sistema de fiscalización y tiene muchas formas de tener algoritmos y de que toda la información de los contribuyentes la pueda tener de una manera muy sencilla. Y eso también lo vimos incluso en el tema de cuánto le costaba hacer un tema de una recaudación de impuestos. Entonces, es algo que sí existe, pero este tema de terrorismo, y también lo hemos platicado en otros episodios, donde hace unos años era muy de... Te invito cordialmente, por favor, a que presentes tus declaraciones. En estos momentos es contribuyente, me debes impuestos, págalos. O sea, sí ha cambiado como incluso esta línea que tenían los correos, por ejemplo, en específico los correos del SAT, de ser un poco más cordiales, hacer un poco más de, oye, ya sé que me debes, presenta. Sí, o sea, anteriormente era justo el te recordamos que estás obligado, bla, 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 bla. Ahora está pendiente y hace el pago. Entonces... han cambiado algunas cosas en el SAT y justo este capítulo fue propuesto por Rubén y básicamente, ¿por qué lo queremos hacer? Porque justo nos comentaba y por lo que lo comento, es que nos decía a veces ni te llega nada. Y en realidad no es que no te llegue nada, pero más bien no te llegan cosas interesantes. Entonces, ahorita vamos a tratar de ir abordando desde qué tan sencillo es que te llegue eso y qué tan grave es que te llegue, para que ustedes lo puedan comprender, para que no se sientan tan ansiosos cuando llega un mensaje en buzón tributario. Sí. Que te llegue por mensaje o por correo, porque esto nos lleva al concepto del buzón tributario tal cual. Que es
la forma de comunicación que tiene el SAT con el contribuyente y nos pide que demos de alta para esto algunos medios de contacto. Sí, justamente cuando nace el buzón tributario únicamente nos decía, ¿sabes qué? Necesito o tu correo o tu número de telefónico. Después de una reforma, creo que hace como 2, 3 años, dicen, no, ¿sabes qué? También ocupo el otro medio de contacto. Entonces es importante que nuestro buzón tributario esté activo. De hecho, cada año, en cada resolución miscelánea, habla del tema de tener activo el buzón tributario, y eso es tenerlo tanto con el correo electrónico como con un número telefónico. De hecho, creo que se pueden varios correos, pero solo un número telefónico. Y es importante que si cambiaste de correo por X cosa, también se actualice en el buzón tributario. Recordemos, por ejemplo, que Recico es uno de los requisitos para pertenecer al régimen, tener activo el buzón tributario. El tema de no tenerlo activo, ¿cuánto es la multa por no tener activo el buzón? En lo que lo busca Arturo, justo era lo que yo iba. O sea, aquí también tenemos que ser como muy conscientes de que ya casi cualquier persona está obligada a tener activo su buzón tributario. Y creo que aquí es más fácil decirles quiénes no están obligados, y no están obligados las personas que están en sueldos y salarios y que tienen sueldos menores a 400,000 pesos. Si tú estás en sueldos y salarios, si tienes un sueldo mayor a 400,000 pesos o tienes cualquier tipo de actividad como actividad empresarial, reciclo, arrendamiento, lo que sea, también debes de tener tu buzón tributario activado, porque de esta forma se va a estar contactando el SAT contigo. Sí, y justamente lo que nos comenta el artículo 86D del Código Fiscal de la Federación es que hay una infracción por la no habilitación del buzón tributario que va desde 3,850 hasta 11,540 pesos. Entonces, por no tener un número o un coto, te podemos dar una multa de hasta casi un poquito más de 11,500 pesos. Es cuestión de revisarlo y de tenerlo, pues nada más como en mente. Y aquí, solo antes de ya pasarnos a esto, quiero ser como muy puntual en el tema de que debemos de hacer el proceso completo. Les vamos a hacer, creo que, un tutorial de esto en un futuro para que podamos tenerlo como más claro. Pero normalmente cuando nosotros estamos dando de alta nuestro buzón tributario, estamos registrando nuestros medios de contacto, como le digan, vamos a poner nuestro teléfono y nuestro correo. Al correo nos va a llegar un correo por parte del SAT que va a tener un link al que le vamos a tener que dar clic, y con eso ya se habilitó. Ese es el paso completo para el correo. Y para el número de teléfono vamos a poner nuestro número. Nos va a llegar un SMS con un código. Ese código lo tienen que poner ustedes o su contador en la página del SAT. Y con eso también ya se hizo el paso completo. Hasta que le hayamos dado clic al correo y hayamos puesto el código del SMS, ya podemos dar como habilitado correctamente nuestro buzón tributario. Sí. Y aquí normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que justo esto ya nos lleva a qué cosas me pueden llegar en el buzón tributario. Doy de alta mi buzón tributario y automáticamente tienes un nuevo mensaje en el buzón tributario. Y de repente dices, no tuve que haber hecho esto en ningún momento de mi vida. Pero no, lo único que te está llegando es que ya está habilitado. Y que actualizaste medios de contacto. Entonces, normalmente vamos a tener 3 cosas por las que el SAT nos va a estar molestando por medio de buzón. La primera son comunicados, que estos son los que podrían ser no relevantes o que no te llegó nada. La segunda son los requerimientos. Y la tercera son las facultades de comprobación. En cuanto a los comunicados, creo que podemos tener como varios tipos de comunicados. Creo que el más común es el de las declaraciones no presentadas o no pagadas. Que aquí, literalmente, como los estamos diciendo, pudiera estar no presentado o que sí se haya presentado, pero no se haya pagado. Sí, y esto es importante porque a veces lo que pasa es que, por ejemplo, tal vez yo presenté o pagué mis impuestos fuera de plazo. Y, no sé, pagué julio a finales de agosto. Ya había vencido el plazo para poder presentar las declaraciones. Y en septiembre me llega un aviso, un mensaje de que tengo un mensaje de buzón tributario. Y tal vez dice, oye, debes la declaración de julio, porque la presentaste y la pagaste fuera de plazo. Esto es porque obviamente los algoritmos donde se determina esto de los mensajes, pues tiene fechas de corte. Incluso los mensajes dicen, fecha de corte el 29 de agosto. Si tú lo pagaste el 30, es muy probable, es casi muy 100% probable que te va a llegar este mensaje de, oye, no pagaste tus impuestos. Eso es únicamente por las fechas de corte y pues las formas del algoritmo que funciona en la página del SAT. Entonces, aquí debemos de estar conscientes justo de cuándo fue esa fecha de corte para saber si después de ese momento ya lo cumplimos o no. Ahorita que acabemos con esto de comunicados, les contamos un poquito desde nuestra perspectiva qué es lo que se tiene que hacer.
Pero bueno, nos pueden estar molestando por no tener las declaraciones presentadas o pagadas. Aquí también creo que vale la pena recordar que por la resolución miscelánea fiscal nos dicen que las declaraciones o las obligaciones fiscales están únicamente cubiertas en el momento en el que están presentadas y pagadas. Podríamos pensar que ya cumplimos con la obligación al presentarlo, pero pues no debe de existir un pago para que ya se pueda dar por completado. Otra cosa que nos puede estar llegando es un recordatorio o de pago o de presentar la declaración. Lo que les decíamos. Normalmente es, oye, no se te olvide, esto también lo está haciendo mucho el IMSS, de, oye, no se te olvide que ya tienes que presentar tu cuatrimestral del REPSE, preséntala ya. El Infonavit también lo hace cuando son sus pagos bimestrales. Si dicen, no olvides que ahorita te toca pago del Infonavit, palabras menos, pero sí también llegan a mandar mensajes. Estos son más correos, pero sí lo llegan a hacer. Sí, justo. Entonces, nos puede estar llegando un recordatorio de pago, un recordatorio de presentación de la declaración. Aquí creo que lo único que tendría que pasar es que estemos conscientes de que se tiene que presentar y declarar. Bueno, declarar y pagar, perdón. Pero esa puede ser otra cosa por la que nos estén llegando los correos. Adicionalmente, y aquí creo que es donde ya se empieza a poner como un poquito más complicado, nos puede estar llegando por alguna detección de diferencias. Y esta detección de diferencias puede ser por errores que tuvimos al emitir nosotros nuestros comprobantes fiscales o por errores en la declaración. Entonces, aquí es bien importante que ustedes puedan tener como una buena comunicación con sus contadores para saber si ustedes son, por ejemplo, los encargados de emitir las facturas y las están emitiendo bien, y por el lado de los contadores si se está declarando correctamente el impuesto. Porque es bien común, más de lo que nos gustaría, y aquí depende de los criterios de los contadores de, oye, me cayó este ingreso, pero me cayó el 31 de octubre. No, ¿sí hay 31 en octubre? Sí. Sí. Voy a empezar así con los dedos. Me llegó el 31 de octubre. ¿Qué hacemos? No tengo para pagar el IVA. ¿Pateamos el ingreso? ¿No lo pateamos? ¿Qué show? Aquí, esto de entrada es una muy mala práctica. Claro, sí. Pero también debemos estar conscientes de que depende mucho en el sentido de, oye, ¿cómo emitiste tu factura? ¿Qué razones podría tener el SAT para saber que ya te lo pagaron? O sea, tienes que hacer como un análisis más amplio, y por eso a esto precisamente me refiero en el sentido de, ¿se está declarando correctamente o no este ingreso que podamos tener? No, e incluso creo que nace un poco también, por ejemplo, cuando estuvo la versión 3.3, donde empieza esto de catálogos y muchas cosas donde tú decías, pues ¿sabes qué? Yo emito mis facturas siempre el primero de cada mes. No sé si me van a pagar en el mismo mes o en el mes siguiente. Y decías, no, qué flojera emitir un complemento de pago. Entonces todo lo emitías en pago una sola exhibición. Y básicamente recordemos que, por ejemplo, en este tema específico de las facturas, esto ya significa para el SAT y el algoritmo de que ya está pagado. Ya sea en el mes o en el día, pero eso significa que ya se tuvo un pago. Entonces, muchas de lo que ha pasado no han sido de este año, sino de años pasados, donde empiezan a hacer la facturación en la versión 3.3 y decíamos, no importan los complementos, qué flojera y así. Ahí pueden ser las diferencias. Y aquí también creo que vale la pena que recordemos una declaración que probablemente no estás tan familiarizado, porque esta sí está únicamente en la cancha de tu contador, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, o sea, la DIOT. Y en esta declaración lo que nosotros hacemos es decirle al SAT, oye, yo tengo 100,000 pesos de IVA acreditable en el mes, estos 100,000 pesos se integran por estos 100 proveedores a los que les compré 1,000 pesos cada uno. Chécate que entre estos está Palacio de Hierro, está Liverpool, está Office Max, está Office Depot, está bla, 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 bla. Y ahí básicamente, ¿qué es lo que le estamos diciendo al SAT? Es a quiénes les compramos, y por lo tanto, estos proveedores tendrían que registrar al menos esa venta. Entonces es como una telaraña que tiene de chismes el SAT, donde ellos pueden ver qué fue lo que tú compraste, qué es lo que cualquier otro proveedor tendría que estar declarando como venta, y entonces hacer amarres. Y de esto también vienen los correos de diferencias. Sí. Ahora bien, cualquier otra cosa creo que por la que nos podría estar llegando algún tipo de correo o invitación del SAT, que en este caso es correo, es por cancelación de facturas. Y esto es extremadamente tonto. ¿Por qué? Pues porque te llega un mensaje del buzón y aparte no se puede cancelar ahí. Tienes que ir a otro apartado en donde haces las facturas o consultas tus facturas
para ver la parte de cancelación o solicitudes de cancelación de facturas. Cancela y recupera tus facturas y luego cancelación. Y ya ahí ves cuáles son y el tema. Pero incluso creo que solo en el buzón dice, esta factura con este UID. Y dices, yo no me sé el folio fiscal de las facturas, por Dios. Entonces... Y ya, o sea, ahí te avisan. Y ya cuando llegas al apartado de la cancelación, ahí sí ya te deja ver de que, oye, viene de Office Depot, te habías gastado 1,237.80, ¿quieres aceptarlo o no, por ejemplo? Entonces, esto también es importante que lo podamos tener en cuenta, porque en ocasiones, y creo que esto pasa más de lo que también me gustaría admitir, como que el proveedor se equivocó, como que pasó algo raro y entonces te mandan la cancelación de la factura. Y aquí también lo que debemos de estar conscientes es que si no aceptamos o si no tenemos algún tipo de confirmación o pronunciamiento en los próximos 3 días, básicamente estamos aceptando que sí la cancelen y ya la pueden cancelar sin aceptación. Entonces hay que estar como atentos a este tipo de operaciones. Sí, o sea, es importante y creo que es mencionarlo en este episodio. No es que te llegue a los buzones que algo está mal. Si no pueden ser cosas que van a afectar de una forma u otra al tema de tus impuestos, a tu contabilidad, pero no es porque ya le debes impuestos y el SAT detectó que le debes en todos los meses impuestos. Si tienes ese pecado y dices, ay, es que tal vez si hago cosas raras cada mes y tienes este temor del qué te puede llegar al buzón, pues tenlo en consideración. Pero también tengamos en cuenta que puede ser una cancelación, un tema de que dice, ¿sabes qué? Lancé una nueva aplicación. Y también es una forma... Al final de cuentas, recordemos lo que dijo al principio, Eric, es la forma en la que el SAT se comunica con nosotros como contribuyentes. Entonces, si yo tengo un negocio y digo, pues no pago un proveedor de facturación y hago mis facturas en el SAT, tal vez entender que ahora va a haber otra aplicación para yo poder emitir mis facturas, cosas de ese estilo. Eso. Y entonces... el siguiente punto creo que por el que nos podría molestar, este es un poquito más reciente, pero creo que es muy bueno, el tema de que se va a vencer tu fiel o que se van a vencer tus certificados de sello digital. Para las personas que tal vez no están tan familiarizadas, tenemos 4 años con la fiel o con los certificados de sello digital y ahora lo que está haciendo el SAT es decir, oye brother, estamos a nada de que se venza, renuévalo. Si no lo renuevas, entonces tienes que ir a la oficina del SAT o tienes que hacer un proceso por SAT ID, lo que sea. Entonces, todavía estás en tiempo, porfa, renuévalo y nos evitamos problemas todos. Obviamente esto al SAT también le conviene porque pues no quiere tener sus oficinas llenas, entonces, por favor, sea un contribuyente cumplido. Y que aparte esos trámites tienen escasez, entonces pues dicen, no, ahorita no. Es correcto. Otro que también ya pudiera ser como de los feos es alguna actualización en nuestra situación fiscal. Por ejemplo, las personas que salieron de reciclo o las personas que no presentaron sus avisos en RIF. Normalmente a algunas les llegaban comunicados, no a todas, por eso también hubo ahí defensa. Pero es importante que sepamos que te puede estar llegando porque hubo algo raro y aquí ya son los comunicados que pueden estar feos. Por último, y esta creo que nos puede dar gusto o enojo, es que nos pueden estar avisando de alguna resolución administrativa. Donde nos digan, oye, pasó tu declaración, pasó tu solicitud de devolución de impuestos o no pasó tu solicitud de devolución de impuestos o tenemos un requerimiento extra para tu solicitud de impuestos, de devolución de impuestos, que ese ya es el siguiente punto. Pero creo que hasta este momento lo que yo diría es, cuando nos llega un mensaje en el buzón tributario, tenemos que estar más o menos conscientes de a qué liga nos está mandando. Si se fijan, luego dice que mis expedientes, mis comunicados, mis documentos, creo. Entonces, cuando dice mis comunicados, casi que pudiera ser algo irrelevante. De todas formas, aquí sí la recomendación es, oye, contador, me acaba de llegar esto, chécalo, pero tú te puedes llegar a sentir tranquilo porque no te están requiriendo, no está habiendo una facultad de comprobación. Ya si dice, llegó un acto administrativo, ahí sí comienza a persinarte, trata de pensar en tus pecados y prepara tu... ¿cómo se llama esto que haces con los sacerdotes? ¿Confesión? Tu confesión para el SAT, justo. Hasta este punto en los comunicados, creo que ya nada más para cerrar, lo que yo sí les diría es, traten de checar si con su equipo contable, ¿por qué está pasando? ¿Es tema mío? ¿Es tema tuyo? ¿Es tema de ambos? ¿Cómo se va a solucionar? Llegó una carta de invitación y las cartas de invitaciones, decía una maestra en la uni, que es como si te invitaran a una fiesta. Puedes decidir ir o no ir, puedes atenderlas o no atenderlas, pero aquí lo más recomendable es sí atenderlas porque, oye, pues ya sé que está habiendo alguna diferencia,
sé que probablemente tuve una operación rara, sé que probablemente llega a pasar de que, oye, pues es que yo había cobrado un ingreso por esta persona, pero yo sí hice una factura, porque eso también pasaba, por ejemplo, antes en el cobro por cuenta de terceros, de, oye, tienes CFDIs por $500,000, pero en realidad a mí únicamente me corresponden 100,000 pesos y los otros 400,000 fueron de terceros. Entonces, irle dando como esos feedbacks al SAT para que sepa que tú, por ejemplo, eres un contribuyente que tiene ese tipo de operaciones, pero que sepa también que sí lo tienes respaldado, y eso también va haciendo que nosotros mismos vayamos apagando los focos rojos, porque si no dicen, oye, a ver, ya le mandé 100 correos a este brother de que nunca me cuadran sus pagos de IVA, pues chance está interesante si lo vamos a revisar. Y esto ya nos lleva al segundo punto, donde podemos tener requerimientos que pueden ser por declaraciones no pagadas o no presentadas, o bien por alguna ampliación de una resolución administrativa como una solicitud de devolución de impuestos. Sí, y justamente en esta cuestión donde son temas de requerimientos de información adicional por una solicitud de devolución, pues dependerá, creo que el contribuyente, qué tipo de contribuyente eres, si eres un contribuyente normal o los grandes contribuyentes, donde tal vez en los grandes contribuyentes te va a pedir más información, o si estás pidiendo un saldo a favor que tal vez el SAT dice, oye, este está raro. Por ejemplo, un saldo de devolución de ISR, y eso lo platicamos en alguno de los episodios, donde a alguien le pidieron reloj checador, dónde trabajaba, si viajaba, que le mostraran casi el GPS de cómo hacía sus recorridos y demás. Entonces, dependerá, porque eso también es importante, estos trámites sí lo hacen personas, o sea, los que te requieren sí son personas, no es un algoritmo tal cual. Entonces, dependerá qué tan curioso se puso la persona que le llegó tu requerimiento y diga, pues me interesa saber esto, esto y esto. Entonces, ahí será cuestión de que puedas atender, por ejemplo, en un caso de solicitud de información por una devolución, y que puedas pues, solventar esos requerimientos por parte de la autoridad. Y luego también creo que es importante, en esta parte de requerimientos ya debemos de estar como un poquito más alerta. Normalmente, ¿qué es lo que debemos de saber? No porque te haya llegado un requerimiento y está yendo el SAT por ti y está nada de tocar a la puerta de tu casa, ¿no? Solo te está diciendo, oye, a ver, me debes la declaración de junio, yo ya sé que me debes la declaración de junio, no te he visto muchas ganas de ponerte al corriente, entonces te voy a recordar por medio de un recordatorio que me la debes, porfa ya preséntala, y tienes 15 días para presentar tu declaración, para pagarla y avisarme que ya estamos al corriente para todos estar felices. Normalmente, por ejemplo, cuando son estas de las devoluciones de IVA o de ISR que decía Arturo, justamente también nos dan un plazo de 20 días hábiles, que eso ya lo explicamos en otro video que probablemente les va a estar apareciendo por aquí, porque es una línea de tiempo más complicada, pero vamos a pensar en 20 días hábiles para que nos llegue un requerimiento, y si no se va a 40, pero ya nos lo tendrían que estar aprobando y se acabó. Entonces, creo que en este punto ya debemos de estar un poquito más alertas, y aquí en estas dos secciones que les decía que quedaban, que es esta de requerimientos que estamos viendo y las facultades de comprobación, lamentablemente no tenemos como puedo estar tranquilo desde el mensaje del SAT porque hice mis comunicados, porque en ambos casos va a decir, te acaba de llegar un acto administrativo. Entonces aquí sí ya podría ser de que me están regresando el IVA a favor que le pedí al SAT, o de que ya casi me están haciendo una revisión porque no les hizo sentido algo. En ambos casos creo que justamente debemos de tener la comunicación con el contador, de decirle, oye, me está llegando esto. Y aquí también algo que nosotros les podemos llegar a recomendar es, si ya sabes los pecaditos que estás cargando, entonces aquí podrías decir, vamos a esperarnos, porque te va a llegar una notificación de que llegó algo a tu buzón tributario, y entonces ahí tú ya vas a saber que tienes un mensaje. Van a pasar 3 días, por ejemplo, si tú no lo abres, y al cuarto se va a dar por notificado. Entonces tienes una ventana de 3 días hábiles para tú poder decir, oye, se me había pasado a presentar la declaración de junio, oye, se me había pasado esto, vamos a ponernos al corriente, y entonces ya estamos cayendo en un cumplimiento espontáneo antes de que surta efectos la notificación del SAT. Entonces hay que ponerlo aquí sobre la mesa, pero siempre que llegue algún tipo de acto administrativo, hay que revisarlo también con el contador. Por último, tenemos las facultades de comprobación, que estas ya son las que nadie quiere, donde ya básicamente el SAT está emprendiendo algún tipo de revisión contigo, y puede ser alguna revisión de gabinete, puede ser alguna visita domiciliaria, que estas ya no le gustan tanto porque tiene un costo adicional para ellos, tienen que acudir a tu domicilio como lo dice el nombre. Puede ser alguna revisión electrónica,
o las famosas vigilancias profundas. Que esas son como las más interesantes porque justamente es una reunión de Zoom o de Meet o de lo que usa el SAT, donde dice, oye, ¿qué crees? Mira, te voy a enseñar tus declaraciones. Te voy a explicar tu propio chiste. Ajá, te voy a enseñar tus declaraciones, lo que sea, ISR, IVA, DIOT, lo que sea. Te voy a mostrar la información que yo tengo. Ajá. Y mira las diferencias que encontré. Entonces, chécalas. Ahí te dan como, pues, ¿qué pueden detectar? O sea, dan como... Creo que no son tan agresivas como pensaríamos, pero de todos modos sí da miedo tener una reunión con alguien del SAT. Entonces, es como revisar, decir, pues sí, ¿sabes qué? Esto sucedió por... O sea, si también tienes... Si sabes que, por ejemplo, en un mes sucedió algo extraño, pues que revises, o si no te acuerdas, revisar qué sucedió en esos meses para ya poder tener una comunicación y ya ahí será cuestión de, sí, pues ¿sabes qué? Tengo que hacer una complementaria o contesta y ya damos como por revisado este tema de la vigilancia profunda, pero sí es algo que es más común porque ya no necesitas un traslado de un auditor, sino es alguien del SAT a través de tu computadora y ya. Sí, creo que aquí justo es saber que normalmente, como les decíamos, o sea, real el SAT no da paso sin guarache. Entonces, ya sabe que te puede revisar por algo, ya sabe que va a obtener algo de ti. Entonces, si sabes que sí traes ese pecado, mejor ir viendo cómo lo puedes resolver en este preciso momento. Si sabes que puedes estar bien, entonces ya ir pensando en una estrategia chance con tu contador y con tu abogado. Y si no, persinarte. Porque la verdad es que normalmente ya cuando llegamos a este punto es porque hay algo raro que no le está haciendo tanto sentido al SAT y va por eso en específico. Creo que en términos generales por eso nos podrían estar molestando en el buzón. No sé si tú tienes algo más que quieras agregar. No, creo que no. Creo que sí es eso, en general. O sea, puede haber otros temas más específicos, pero... bueno, por ejemplo, algo muy específico es si eres alguien que se dedica a producir cualquier bebida alcohólica y pediste marbetes, ahí te llega tu solicitud de marbetes. De, si está bien o está mal. O sea, te la rechazan o no te la aceptan. Entonces, son como cosas más específicas, pero en general creo que para todos los contribuyentes aplica esto que platicamos ahorita. Y aquí, pues, solo estar conscientes de que no estamos diciendo obviamente la totalidad de motivos por los que te pueden molestar en el buzón tributario, y aparte tenemos más buzones como por ejemplo el del IMSS, o sea, tenemos que ver en cuáles nos toca estar, porque por ejemplo incluso cuando somos contribuyentes estatales hay otras plataformas en las que se puede poner en contacto la autoridad con nosotros. Entonces, al menos estamos hablando del SAT. Estas son las principales razones por las que te podrían estar molestando y ya te dijimos más o menos qué es lo que tienes que hacer en cualquiera de los dos. En cualquiera de los tres casos, de comunicados, requerimientos o facultades de comprobación. Y de cualquier forma, lo que siempre coincidió en cualquiera de los tres es que necesitas asesoría de tu contador. Entonces, aquí es donde podemos entrar nosotros, porque siempre es importante aventarte un comercial de impacto fiscal a tu medida, donde es nuestra asesoría para emprendedores específicamente, para empresarios, para las personas que son dueñas de un negocio chico, grande, mediano, lo que sea. El objetivo de esto es conocer cuáles son las piedritas en el zapato que estás teniendo en este momento, que no sabes cómo solucionar, para que nosotros te podamos decir desde nuestra experiencia cómo lo solucionaríamos. Y obviamente el objetivo de esta asesoría es poder encontrar una optimización en el pago de los impuestos. No que no vas a pagar, seguramente, pero sí que vas a estar pagando lo que te tocaría conforme a las disposiciones fiscales que te aplican. Sí, por ejemplo, al día de hoy, si eres persona física en actividad empresarial, analizar si tal vez te convenía más Reciclo y ver que el siguiente año tal vez puedas entrar en Reciclo. O sea, como diferentes cosas. Hago exportación de servicios, hago... el tema del IVA no lo entiendo, el tema de cómo funciona impuestos, quiero contratar trabajadores, cuánto me cuesta, ese tipo de cosas podemos revisarlas en esta hora de asesoría. Y si tú, por ejemplo, eres un contador que está en esta misma situación donde, oye, me acaba de preguntar un cliente cuánto me cuesta un trabajador en el IMSS, me acaba de preguntar un cliente cómo podemos hacer un cambio de domicilio, cómo podemos obtener una constancia de residencia fiscal, lo que sea, te puedes acercar con nosotros en la asesoría ahora de Contadores Plus, que está dedicada exclusivamente a contadores. Esta ya no es de 1 hora, es de 1 hora y media. Y aquí el objetivo también es saber cómo puedes llevar a cabo ciertos procesos que probablemente desconoces, porque también no todos nos lo enseñan en la escuela. Entonces, desde nuestra experiencia, cómo podrías mejorar tus papeles de trabajo, cómo podrías hacer ciertos procesos, cuál es el soporte documental que debes de tener para ciertas cosas, cómo podrías hacer cosas en general.
Entonces, si esto te interesa, la asesoría puede ser muy técnica, puede ser muy platicada, a la forma en la que a ti te funcione, pero el objetivo también es que te lleves estrategias claras para implementar en ese momento y mejorar tu práctica contable. Dicho esto, creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. Y síganos en nuestras redes sociales, que son Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Reddit y Threads. Y denle like al video, dejen sus comentarios de si ya sabían que estas cosas funcionaban, que estas cosas no funcionaban, si se asustan cuando les llega un mensaje en el buzón tributario, si ya les llegó un acto administrativo. Ránquenos en Spotify, que también nos funciona. Y ahora sí es todo por el episodio de esta semana, ¿no? Sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.